Buenos días, Dios los bendiga familia. Estamos hoy a 16 de marzo, martes 16 de marzo, con la bendición de Dios que nos acompaña en este día de su presencia santa y gloriosa. Escuchamos la alabanza y nos disponemos al Señor. Hoy San Clemente de Baur. Bueno, ya se murió esto. Ok, familia, y ya se murió, ni modo. Nos disponemos al Señor en su presencia para poder tener esa bendición. Que el Señor nos dé esa fortaleza para poder continuar esa obra que tenemos presente. No es nuestra, es de Dios. Nosotros la asumimos como si fuera nuestra y por eso a veces nos cansamos cuando nada más nos toca obedecer. Cuando nada más nos toca estar ahí en la presencia del Señor con la obediencia que te toca como esposo, como esposa, como hijo, como madre, como padre, como pareja, como sacerdote que soy, nos toca obedecer. Y dentro de esa obediencia se hace ligera el camino. Si nosotros no obedecemos, por consiguiente pesado se hace el camino y complicado la historia. Pongámonos en la presencia del Señor hoy en este día martes 16 de marzo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando a San Clemente. Bendiciones a todos los Clementes, a todas las Clementes, si hay Clementes. Hay un Clemente, una Clemente que que está por allá por Tabasco, una amiga mía, muy querida familia. Clemente, ¿cómo se llama? Hija de doña Isabel, doña Chávez, ya se me olvidaron los nombres. También Clemente, el padre Clemente Rosas de Jalapa y otros hermanos que por nombre llevan Clemente. Bendiciones a todos. Clemente fue el noveno de 12 hijos de un carnicero. Nació en Marovia, Austria, en el año 1751. A los 7 años muere su padre. Después del funeral, la mamá le presenta un crucifijo y le dice: Jesucristo será tu padre. Debes tener mucho cuidado para no ofenderlo con pecados. ¿Quieres ser sacerdote? 6 veces lo intenta y 6 veces tiene que desistir. Varias por pobreza y otras por oposición de diversas clases. A los 15 años trabajó como panadero. Se va a colaborar en la panadería de un convento y el superior, entusiasmado al ver su gran heroísmo por ayudar a los necesitados, lo ayuda a estudiar para el sacerdocio. Pero muere el superior y el joven estudiante queda otra vez desamparado. A los 30 años, un día ve que 2 señoras en pleno aguacero están necesitando una carroza para dirigirse a su casa y él se ofrece para ir a conseguirla. Y este favor muy oportuno lo llevó a realizar el deseo de su corazón. Después las 2 señoras, que eran muy ricas, al saber que él deseaba ser sacerdote, pero que no tenía con qué costearse los estudios, se encargaron de correr ellas los gastos en el seminario
y así a los 34 años llegó a ser sacerdote. Enseguida se fue a Roma y allí supo que había una comunidad religiosa recién fundada y sumamente fervorosa, los Padres Redentoristas. Pidió ser admitido allí y al mismo fundador, San Alfonso de Ligorio, lo recibió muy gozosamente, y sucederá que más tarde San Clemente lo llamará el segundo fundador de los Redentoristas, porque será él quien extenderá esa congregación por el norte de Europa. El padre Clemente fue enviado por sus superiores a Varsovia, la capital de Polonia, y allí empezó a conseguir éxitos admirables. El tiempo que le asignaron se llenaba 5 veces por día y su capacidad era de 1000 personas. Las ceremonias y el culto eran tan atrayentes y solemnes que hasta los no creyentes asistían con gusto. Cada día se predicaba allí 5 veces, 3 en polaco y 2 en alemán, y diariamente se celebraban 3 misas solemnes con orquestas. Los muchos miles de alemanes que había en Varsovia llevaban tiempo sin que las celebraban y predicaran en alemán, y hasta estaban asistiendo a centros protestantes. Ahora empezaron a llevar grandes grupos a la celebración del padre Clemente y de los otros padres redentoristas. El santo no se ganaba a ninguno gasto. El santo no se negaba a ningún gasto, aunque fueran muy costosos, con tal de que las ceremonias religiosas resultaran lo más solemne posibles. A estos atraían a muchos fieles y fue a la causa de muchas conversiones, aunque eran tiempos en que los herejes jansenistas andaban diciendo a todos que nadie debía comulgar más de una vez por año y por mes. Sin embargo, San Clemente logró que en su templo las comuniones llevaran a 104,000 en un solo año. Durante 9 años predicó sin cansancio, y luego muchísimo los católicos indiferentes y los protestantes y hasta los judíos se volvieron fervorosos y católicos, y además las vocaciones llegaron en número impresionante. Las continuas guerras habían dejado a la gente pobre en las más tremendas miserias. Entonces San Clemente fundó orfanatos para recoger y educar gratuitamente a los jóvenes desamparados, unos de 300 varones y uno de 200 niñas. Un día, cuando él pasaba de tienda en tienda, buscaba ayuda para sus niños pobres. Al pedir limosna a un jugador de cartas en una taberna, este le insultó y lo escupió en la cara. El santo sacó el pañuelo, se limpió y le dijo amablemente: caballero, eso fue un obsequio personal para mí. Ahora me quieres obsequiar algo para los niños pobres de Jesús. San Clemente volvió a su patria, Austria, y llega a la capital en su viaje, y San Clemente vuelve a su patria, Austria, y llega a la capital en un viaje de muchos días de a pie, después de haber sido apresado varias veces en el camino por los agentes del gobierno. En Viena lo reciben con 4 días de cárcel, pero luego lo deja en libertad. Allí trabajará incansablemente los últimos 12 años de vida. El señor obispo lo nombra capellán de los monjes ursulinas en Viena. Las monjas. El primer domingo asistieron a la predicación solamente 6 personas, pero el domingo siguiente las monjas ven como con admiración que la iglesia es totalmente llena.
su predicación algo totalmente nuevo para aquella ciudad. Los demás predicaban vaguedades. Clemente hablaba claramente de la iglesia católica y no tiene ningún miedo de defenderla. Otros se callan cuando hay que hablar francamente en favor de la Virgen María, del Sumo Pontífice, de las frecuentes confesiones y de comulgar más frecuentemente. Él habla de frente y sin miedo, sin rodeo, y esto le trae cada domingo una mayor cantidad de oyentes. Clemente durante toda su vida de predicador tuvo una cualidad muy especial: hablar con mucha sencillez, como para que los entendieran el pueblo ignorante, y esta sencillez agradaba también a los más instruidos. Así que el grupo más numeroso entre sus oyentes después del pueblo humilde era el de los universitarios, artistas y profesores. La gente exclamaba al escucharlo, parece al hablar que él hubiera estado allí presente de testigo en el momento en el que sucedieran los hechos de la Biblia que nos narraba. Pero lo más que los oyentes le traen no era el gusto de oírle hablar tan sabrosamente, sino el hecho de que los oyentes volvían a su casa transformados. Sus sermones no les dejaban en paz con sus pecados, ni les permitían quedarse paralizados en el acceso hacia su santidad. Cada sermón que se le escuchaba a San Clemente era como una oleada de fervor que inundaba el alma. Una señora le dijo un día escandalizada: ¿qué diría la gente si yo, la esposa de semejante señor tan conocido, dedicara a comulgar frecuentemente? Y el santo le respondió: piensa más bien qué diría la gente si usted, la esposa de un señor tan conocido, se condena eternamente. Y esa respuesta le hizo estremecer y cambiar. Los enemigos del piadoso, del envidioso, acusaron al padre Clemente de ser demasiado amigo del Sumo Pontífice y de sus sermones. A sus predicaciones nunca faltaban un numeroso número de policías y detectives enviados por el gobierno. Unos se convertían y otros lo acusaban. Entonces llegó el decreto de que muchos lo iban a hacer sufrir. Se le prohibía predicar, quería expulsarlo del país, pero el Papa y el arzobispo intercedieron ante el emperador, y en una entrevista previa le prometió al santo que no permitía la expulsión. Entonces se cumplió lo que San Clemente repetía muy frecuentemente: lo que Dios permite que nos conceda, aunque nosotros no parezcamos que es para nuestro mal, a fin de resulta ser para nuestro bien siempre. Su expulsión de Polonia sirvió para que llegara a ser gran apóstol en Viena, y la prohibición de predicar servía para que la dedicara con gran provecho a confesar y a atender a los enfermos, pero no se le podía prohibir aquí obtuvo prodigios. Su confesionario llegó a ser una fuente de influencia tan poderosa en muchísimos penitentes que fue llamado el apóstol de Viena. Ahora, horas y horas pasaba en su confesionario absolviendo y impartiendo dirección espiritual, y hasta personas que ocupaban altos puestos llegaban a ser dirigidos por él. La ciudad de Viena, en su universidad, recibieron un benéfico influjo que las fue transformando. San Clemente visitó más de 2000 moribundos. Cada noche lo veía envuelto en un manto negro con una linterna en la mano, recorriendo aún los más lejanos barrios para visitar, consolar y confesar y ayudar a bien morir a cuantos enfermos lograba encontrar.
Repetía frecuentemente: si deseas mi habitación, hasta las habitaciones del enfermo. Alcanzó a rezar un rosario. Yo puedo estar seguro de que se confesará, comulgará y terminará santamente sus días. Un día las monjas lo ven muy preocupado, buscando algo que se le va perdido. Busco mi arma de combate, busco las llaves que abren todas las puertas. Al fin una monja le dice: yo me encontré estas camándulas en el camino. Y el santo, muy alegre, responde: gracias, gracias, esa es la arma que me consigue victorias. Victorias es mi rosario. Un día, ante un moribundo que se negaba a confesarse y a comulgar, se quedó de pie frente a él y le dijo: voy a morir como es que se muere uno que se va a condenar. El enfermo se impresionó al oír esto y arregló los problemas de su alma y recibió los sacramentos y murió como con señal de arrepentimiento y fervor. Una de las mayores y más fuertes maneras de influir en la Viena fue el haber fundado un colegio católico. Allí formó muchísimos líderes que después pudieron defender nuestra religión en el parlamento y en la prensa y en el gobierno. Clemente reunía universitarios, artistas, gente influyente y les daba instrucciones religiosas. Los entusiasmaba por el resto del rosario y los animaba a hacer apostolado, cada uno en el medida en donde vivían. Esto produjo un despertar religioso en toda la ciudad. Varios de sus discípulos fueron periodistas católicos, otros se oponían fuertemente en la universidad a los que atacaban a la religión católica, y buen número de ellos fue formando un partido católico que más tarde será un fuerte, poderoso, que defenderá la religión. Un escritor llegó a decir: los tres que más han influido últimamente en nuestra patria son el emperador Napoleón, el poeta Goethe y el padre Clemente. Los enemigos obtuvieron que el gobierno dictara orden de destierro. Clemente aguarda y se niega a cumplir inmediatamente de tal orden tan injusta, pero en este tiempo el emperador va a visitar a Roma y el Santo Padre, el Papa, le habla de tal manera en favor del santo que de Italia llegó luego una orden imperial mandando que no se cumpla el decreto del destierro. Y el 15 de marzo de 1820 nuestro santo entregó su alma plácidamente a Dios. Deja 32 novicios en la congregación y al día siguiente de su muerte, del 16 de marzo, el día de su entierro, llega la orden del emperador aprobado que en Austria se extiende la comunidad de redentoristas. Se cumple así lo que el santo había anunciado. Tengamos paciencia y confianza en Dios, que después de mi muerte la congregación se extenderá por nuestras naciones, y así sucedió. Ayúdanos a formar muchos apóstoles seglares que defiendan y extiendan nuestra santa religión. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este personaje que el Señor nos da, San Clemente de Hauber. No tenemos imagen, en Austria. Y bueno, pues en el año 1820, bendiciones a todos los Clementes, las Clementes, hoy 16 de marzo, martes, bendiciones en el Señor. Vamos a la proclamación del Evangelio que el Señor nos regala en este día, esta bendición que el Señor nos invita a vivir en su presencia y nos invita a estar con su gracia y su misericordia. No se nos olvide que el Señor nos está invitando a tener ese encuentro de gracia y su presencia gloriosa.
Por ello mismo, a vivir en su presencia. Por ello mismo el Señor está con nosotros y nos invita a saborear su palabra con gracia y bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es, escucha. No, este no es. Sí, no, este no es. Perdón. Acá está. Perdón. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda. En hebreo, 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua. Pero el ángel del Señor descendió de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina después de que el agua se agitaba quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado y tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿qué es lo que te dijo? ¿Quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre se fue, le contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, en esta proclamación del Evangelio de hoy, no quiero decirte mi reflexión. No, quiero leerte la reflexión que el Señor nos da en este libro de Luis Martín Descalzo. Acá está abajo, José Luis Martín Descalzo, y es vida. Y conforme está el texto, no puedo omitir podértelo presentar. Y perdón, pero me voy a alargar porque está muy interesante y esto es lo que me interesa, que tengamos un fundamento de fe. Sábado del corazón, dice así el tema. Son como 4 subtítulos en 4 páginas. Se dice: primer choque con los fariseos, el paralítico de Betsabé, y hasta ahí llegaríamos. Bueno, pues dice: sábado del corazón. Pero el gran problema es que todos estos legalismos eran tan tapaderas para olvidar obligaciones mucho más importantes. El fariseo colocaba ligeramente el mosquito que tragaba el camello, pero eso encontramos en los profetas frases tremendas que anuncian la crítica de Cristo el sábado. El incienso, dice Isaías, poniéndolo en boca de Dios, me es aborrecible. Los neomenais
y los sábados de la fiesta solemne, la fiesta con crimen, me son insoportables. Deja de hacer el mal y aprende a hacer el bien, dice en Isaías. Había olvidado muchos judíos que lo importante es lo que San Agustín llama el sábado del corazón, porque contrariamente a quien piensa que solo quien no guarda el sábado peca, lo cierto es que quien no peca es el que verdaderamente guarda el sábado. Peca porque deja de hacer lo que a Dios le agrada. En cuanto a Jesús, entiende y vive como nadie el sábado del corazón, haciendo lo que le agrada a Dios. Los judíos dicen que Jesús está pecando. No desprecia el que se dedique un día a Dios del descanso de mi trabajo, dedicarme a Dios, a lo que Dios le agrada que hagas. A lo que Dios le agrada que hagas es ir a hacer oración por el enfermo, ir a sanarlo. Eso es lo que hace Jesús. Al contrario, Él mismo lo observa en su sustancia. Ese día acude a la sinagoga a orar más que a ningún otro día. Piensan que además ese es el día de la caridad, pues ese casi gusta de multiplicar esos días de milagros. Y sabe y pregona que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y proclama asimismo el Señor del sábado. Y esto no solo porque Él tenga autoridad para ponerlo o quitarlo, sino porque porque sabe que cuando llegue su reino allí, todos los días serán sábados, donde dediquemos a orar, donde dediquemos a estar cerca del enfermo, donde dediquemos a esa necesidad. Todos los días serán sábado, porque todos los días será de Dios y de su alegría. Desde ese punto de vista, el choque con los fariseos era absolutamente inevitable. Las primeras escaramuzas tuvo lugar en Galilea con un motivo fútil, sí. Los discípulos de Jesús, pasando junto a un trigal en sábado, se habían atrevido a coger unas espigas, y los fariseos no reprochaban este gesto como un robo, ya que el caso era expresamente permitido por la ley, sino como una violencia al sábado. Si no podían comerse una fruta caída en sábado de un árbol, y sin duda en comer un huevo puesto el sábado por la gallina, ¿cómo más reprobarían que los apóstoles se atrevieran a cegar media docena de espigas? Jesús responderá a sus adversarios desconcertándolos. ¿Acaso David no se atrevió a una ocasión a comer él y sus soldados los panes de la proposición, que solo es lícito comer los sacerdotes? ¿No podía después soltarse otra ley? No podía pues saltarse otra ley él, que era más que David. En su respuesta, Jesús llevaba el problema. No entraba en la minucia. Ponía en tela de juicio la interpretación rigurosa de la ley, y su autonombraba a sí mismo superior a todas cuantos estuviera legalizado por y para el hombre. En primer enfrentamiento, aún puramente verbal, dejan las espadas al alto. Los fariseos de Galilea, aun siendo mucho menos en número y poder que los de Jerusalén, descubren dónde tenían al enemigo. Pocos días después tuvieron la ocasión de comprobar el tamaño de su adversario. Era también sábado y Jesús predicaba en la sinagoga. Era frecuente que los asistentes podían haber preguntado al que había interpretado la escritura. Y aquel día del grupo de fariseos asistentes se fue derecho al tema. ¿Es lícito curar a un enfermo en sábado?, le preguntan en Mateo 12. Esperaba sin duda que Jesús les contestaría con toda una teoría
de distinciones explicando qué masaje podía hacerse o cuál no. O pensaba que diría que solo era lícito en caso de peligro de muerte. Pero Jesús prefirió contestar con hechos y no con palabras. Había en la sinagoga un hombre que tenía una mano paralizada. Jesús le mandó que se adelantara y fue entonces Jesús quien preguntó: dígame, ¿es lícito hacer el bien o el mal en sábado? ¿Es lícito salvar o arruinar una vida en sábado, día de nuestro Señor? ¿Qué le agradará a Dios? ¿Dejarlo ahí o hacer correspondientemente lo que en sábado se debe de hacer? Bajar la mano de Dios. Ellos se dieron cuenta de que Jesús había trasladado del campo del problema a un campo de acción. Y ahí no había refutación. No entraban en debate de cosas minuciosas. Iban a la sustancia ética de las cosas. ¿Quién de ellos se atrevía a decir que en el día de Dios estuviera prohibido hacer el bien? Por ello se callaron. Eso era un campo en el que se sentían perdidos. No se atrevían a hacer nada. No se atrevían a confesar que era el verdadero centro del problema. Ante su silencio Jesús pasó a la acción. Extiende tu mano, dijo al enfermo. Y extendió y le dice: sana como las otras. Sana, tu mano queda sana. Y el argumento era esta vez irrebatible. Si Dios rubricaba una acción con un milagro, era evidente que no se trataba de una acción moralmente mala, pero la cólera de verse arrinconado pudo más a los fariseos que la luz de la verdad. Por eso, junto a la admiración de la gente sencilla, nació el silencio turbo de los fariseos, que pretendían dudar de Dios antes de que sus ideas. Por eso sacaron las más extrañas conclusiones que se pueden sacar de un milagro y reunieron para pensar qué podían hacer contra él, para estudiar cómo podían perderle y atraparlo. Y esto lo hacían en el camino, en el mismo momento en que descubrían que el poder de Dios estaba con él, estaba en su contra. Precisamente por eso, en ese momento comenzó a parecerles verdaderamente peligroso. Mientras solo predicaba, no resultaba un enemigo serio, pero ahora que se mostraba más, como mucho más que un hombre, es cuando comenzaba a resultar intolerable. Era para ellos como si Dios se hubiera escapado de su jaula. Llevaban años, décadas, fabricándole una cárcel a Dios. Había trenzado toda una tupida red de prescripciones en la que Dios tenía la obligación de moverse y de hacerse razonable como yo quiero. Pero aquí, escucha bien, eso es muy importante porque también nos pasa a nosotros bien. Había una red, una trenzada, toda una tupida red de descripciones en la que Dios tiene la obligación de moverse y hacerse razonable como yo quiero, no como Él es. Por eso he aquí que Dios parecía querer salir de aquella jaula e invadir dominios en la que ellos mandaban. ¿Cómo podía soportar? Ellos estaban convencidos de hacer un servicio a Dios, ayudándole a que los hombres le obedecieran. Dios debería pagarles al menos con su silencio, dejándoles trabajar, puesto que en su honor lo hacían. Si Dios se mostraba más grande de lo que ellos señalaban y que Jesús les mostraba, habría que recordarles que Dios es sobrante peligroso. Ese sobrante peligroso, que ya no hay ley sino locura. Por eso se reunieron ahora en adelante dedicarían tanto afán a acorralar, a eliminar a ese nuevo Dios como el que habían puesto antes de fabricar las reglas del juego de Dios que le gustaba imaginar.
la lucha había comenzado. Y eso es lo que pasa para quienes abren nuevo camino con el Dios que libera, con el Dios que sana. Ahora vamos con el predicador de Betsabé. El encuentro frontal tendría lugar en Jerusalén, en uno de los viajes que hizo Jesús a la ciudad santa para celebrar la fiesta de los judíos. Como dice Juan, mientras Jesús permanecía en Galilea, los fariseos no pusieron en marcha su máquina de ataque, que le seguirían los grupos de aldeanos y no le intranquilizaba demasiado, pero que vieran a provocarle su propia madriguera de Jerusalén era inaudito, porque Jerusalén era su reino. La escena ocurrió en la llamada piscina probática del barrio de Betesda. Era un arrabal que, como ocurre hoy, estaba naciendo fuera de la muralla de la ciudad al norte, que era conocida como el nombre genérico de la ciudad nueva o el espacio de Betesda, que algunos exégetas traducen por casa de olivar u otros por casa de la misericordia. Había allí una gran piscina en la que se recogían, como en la de Siloé, las aguas en una fuente interminante. En torno a la piscina había crecido una gran edificación de 5 pórticos, medio hospital, medio templo supersticioso dedicado a las divinidades paganas. Era en realidad un depósito de agua mineral en la que se atribuían propiedades milagrosas curativas, y la explicación científica más probable es que en ciertos periodos el calor subterráneo hacía subir a la superficie el concentrado de las sales metálicas del manantial, lo que acentuaba en aquellos momentos las propiedades curativas del agua, pero el vulgo atribuye a aquel inesperado borbojeo la mano del ángel que se removía en tiempos de tiempo las aguas. Las demás lo hacían la esperanza de cuantos allí se remolinaban, pero la porción se había convertido en un permanente lazareto en lo que se acumulaban ciegos, tullidos y simplemente pobres gentes que se acogían a aquel techo como si su única propiedad. Cuando Jesús entró en los pórticos de la probética, no se puso a discutir lo de supersticioso había en la espera común. Sus ojos se fueron hacia un enfermo que parecía especialmente miserable. Llevaba nada menos que 38 años paralítico, encadenado a su miserable parihuela, solo ante la vida y el dolor. Le preguntó: ¿quieres curarte? La desconcertante pregunta no extrañó al enfermo. Claro que quiero curarme, pero ¿cómo hacerlo? Explicó Jesús con humilde sencillez, que no tenía a nadie que le ayudase a introducirse en el agua cuando ésta se burbujeaba. Tenía que arrastrarse él solo en un esfuerzo sobrehumano, y cuando quería llegar al agua, el efecto curativo para el milagro ya se había cesado. Jesús no discutió, no aclaró los absurdos sueños del enfermito. Hizo algo mucho más sorprendente, sin que el enfermo le pidiera nada, sin presentarse siquiera a él, sin que éste se pudiera poner en marcha su fe, puesto que ni conocía a Jesús. El paralítico oyó lo más extraña de sus órdenes: levántate, toma tu camilla y anda. El enfermito debió de mirar asombrado a quien le hablaba, y al mismo tiempo, mucho más desconcertado aún, percibió un nuevo vigor en su sangre. Sin contestar, intentó moverse y vio que podía hacerlo. Trató de levantarse y podía. Como magnetizado, cogió su camilla, cargó con ella, salió saltando, sin detenerse siquiera a dar gracias a Jesús porque ya no lo encontró.
Era día sábado. Dice ahora el evangelista señalando lo que va a ser el centro de su narración. Un hombre que en pleno sábado, cruza las calles de Jerusalén con una camilla a cuestas. Era aquellos tiempos tan sorprendentes como un cielo estrellado a medianoche. La gente se detiene a mirarle, contemplaba su andar como un sacrílego, pero nadie se atrevía a decirle nada precisamente por tan enorme como era su falta, su falta. El hombre que ni se había detenido a pensar que día era de la semana, se alegraba, tan alegre iba, se encaminó al templo para dar gracias a Dios, y allí le sorprenden al verle aparecer cargado en el atrio. Fue aún mayor. Alguien le salió al paso, deteniéndole, y le preguntan en forma y en torno a él un corrillo de gente: ¿cómo te atreves a llevar a ese a hombros siendo día sábado? Ahora entiendo, el buen hombre, por qué todo el mundo lo miraba con tal desconcierto. Pero Dios entonces una respuesta que para él era más evidente: quien me ha curado me ordenó que tomara mi lecho y me anduviera. Los rabinos no suplicaron a esta argumentación del hasta hoy enfermo. Sabía que era absolutamente correcto. Ellos mismos lo enseñaban en el templo. Si un profeta te dice, quebranta las palabras de la ley, obedécele, excepto en lo que toca la idolatría. Por eso, lo que le pide el hombre fue el nombre de quien le había curado, para comprobar si era verdaderamente profeta. Pero el curado ignoraba hasta el nombre de su bienhechor y no pudo responderle. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso? Que no nos damos cuenta que ya nos curó y no sabemos ser agradecidos. Solo más tarde quiso la casualidad o la providencia que Jesús y el paralítico se encontraran de nuevo en el templo, y ahora el enfermo corrió hacia él para preguntarle quién era y darle las gracias. Bien, le dijo Jesús, ahora que has sido curado, no peques más, no vaya a acontecer alguna desgracia mayor. Jesús, que se había preocupado primero del cuerpo del hombre, completa ahora su obra ocupándose de su alma. Pecar, él lo sabe, es una desgracia mayor que la quejaba hasta hoy al pobre hombre. Y este se fue corriendo ingenuo a contar a los fariseos que era Jesús quien le había curado. No había en sus palabras nada parecido a una delación. Sí, a una delación, ¿cómo se llama? Delación, a una declaración, a una negativa, a una acusación. ¿Cómo iba a suponer que los fariseos, muchos mejor que él, no iban a admirar a Jesús por aquellas obras que a él le llamaban el entusiasmo? Pero no fue precisamente admiración lo que los fariseos sintieron. Se fueron a buscarle con reproches y amenazas. Lo perseguían, decían Juan. Mas la respuesta de Jesús aún les encolarizó más. Mi Padre sigue obrando todavía, y por eso obro yo también. Entendieron muy bien. Estaba pintando sus milagros como una creación continua. Se estaba haciendo igual a Dios. Filón había descubierto esa naturaleza operante de Dios con hermosas imágenes. Nunca cesa de obrar Dios. Así como la traza de fuego es quemar y la nieve de enfriar, así es propio de Dios obrar. Ellos le preguntaban por el sábado, por el día del descanso de Dios, y Jesús le contestaba que el descanso de Dios no es inacción,
que podría descansar de hacer, pero no de amar. Por eso Jesús podía amar todos los días de la semana y el sábado era específicamente aún más. Bueno, por eso mismo me interesaba leérselos, que el Señor nos ha permitido en esta meditación del Señor. Que el Señor esté con vosotros. Bendito y amado Padre, que nos invitas ahora a saber dar gracias a Dios, que tengamos un Jesús con toda la integridad, con toda la intensidad, con toda su presencia. Que lo dejemos actuar. Sí, hermanos, que no lo encerremos en nuestra jaula de conceptos, que no lo encerremos en nuestra manera de vivir, y que sea Él el que actúe delante de nosotros y nosotros no, nada más así. Que tu gloria y tu presencia se manifieste, Señor, y que día a día vayamos viviendo, sí, fuera de estas enfermedades que vivimos año con año. 38 años este hermano vivió así, y Jesús en un día, con su gracia y su amor, le manifestó la apertura de saber que Dios está vivo. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, porque tú estás con nosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso nos guarde, nos colme de gracia, y la sangre preciosa de Cristo te cubra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, feliz martes para todos. Dios los bendiga. Nos vemos al rato en la celebración eucarística, en la medida que Dios nos permita llegar hasta allá. Bendiciones a todos.